no crea que no tiene cuellos de botella, tiene cuellos de botella y esos cuellos de botella le están costando dinero, tiempo, calidad, motivación y lo primero es ¿dónde está ese cuello de botella? Si creemos que el problema está afuera, debemos de entonces comenzar a pensar que el cuello de botella somos nosotros. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Vino en Blue. Carlos, bienvenido. Gracias, René. Como siempre, un placer estar a tu lado. Un gusto a este espacio donde descorchamos ideas para poder llevar tu negocio, tu equipo o ti mismo al siguiente nivel. Así Perdón, René, y hoy tenemos un tema que se las trae. Hoy tenemos un temazo, ¿ok? Y ese tema es bueno para todos aquellos que aspiran mejorar la eficiencia de su negocio y obviamente crecer. Es nada más y nada menos que los benditos o lo contrario, cuellos de botella. Así es, entonces vamos a desatar ese nudo para poder llegar a esos cuellos de botella y poder ir más allá. Un elemento fundamental porque estamos hablando de aquello, Carlos, donde a veces las cosas se atascan, donde sentimos que no camina, que no avanzamos, que algo no está funcionando, ¿no? Entonces, a esto que hace que se atasque, en principio, aunque ya vamos a hablar un poco más en detalle, le vamos a llamar de entrada cuellos de botella. Así es que, jóvenes, sírvanse en una copa de vino azul. O del color que les guste. O el color que les guste, porque ahorita comenzamos. Vamos a hablar entonces de cuál es el problema, el atasco invisible. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente un cuello de botella? ¿De qué estamos hablando? Ya preliminarmente lo definimos, pero necesitamos ir más allá. Carlos, tal vez me ayudas a recordar. Hay un ejemplo de cuello de botella que todos vivimos casi que todos los días. Y es cuando vamos a nuestro trabajo o cuando salimos del trabajo, vamos para la casa y de repente nos vemos envueltos en el tráfico y decimos, ¿qué pasa? Y es sencillo, adelante hay un carro que se quedó botado, adelante hay un pequeño accidente y entonces los 3 o los 4 carriles en donde nosotros venimos circulando se empieza a estrechar y sencillamente forma un cuello de botella. Sí, exactamente. Estamos hablando cuando vamos en una carretera que lleva varios carriles y de pronto solo hay un carril. Sí, y si el tráfico es pesado, pues vamos a ver cómo se ralentiza el tráfico, ¿no? Creo que ese es un ejemplo. Otra manera como lo podemos ver es que tenemos un motor que tiene mucha capacidad, ¿verdad? Pero que el filtro está obstruido. Y entonces tienes tremenda capacidad, pero no la estás aprovechando. Así es cuando todos nuestros esfuerzos, cuando toda nuestra energía, simple y sencillamente, se enfoca a un lado y no caminamos. Exactamente. Y a mí me gusta, Carlos, siguiendo con el ejemplo inicial de la carretera y que se hace un solo carril, utilizar, si te recuerdas, un modelo que hemos hablado previamente, que es un modelo de personas, procesos y tecnología. Podemos pensar que el conductor tiene un vehículo y va en la carretera y que pues claramente el vehículo, el carro es la tecnología. Podemos pensar que la carretera es el proceso y que el conductor es claramente la persona. Por supuesto. Sí, ahí tenemos los 3 elementos y en un momento determinado uno o varios de ellos pueden ser el cuello de botella. Así es. En el ejemplo que pusimos donde la carretera tiene 4 carriles, digamos, y se vuelve de un solo carril, ahí estaríamos hablando de que el proceso es el que se vuelve el cuello de botella. No es la persona, no es el vehículo, ¿verdad? Si en otro ejemplo le tocara a un amigo cuyo nombre me guardo tomar ese vehículo, aunque sea un Ferrari, probablemente pues el cuello de botella va a ser la persona porque mi amigo es manudo. Así es. Sea como sea, los cuellos de botella a veces son los mismos paradigmas que nosotros tenemos y que hemos metido dentro de la empresa, ¿verdad? Y muy comúnmente me encuentro yo cuellos de botella en donde hay que cambiar el proceso, pero es que aquí tenemos 40 años de hacerlo así. Y resulta que hace 40 años funcionaba muy bien, pero hoy eso ha ido estrechando las cosas con el mismo crecimiento de la empresa. Entonces coincido con vos en todo y hay cuellos de botella tan sutiles como un paradigma.
Totalmente, ya vamos a llegar ahí, Carlos, ¿verdad? Manteniéndonos en ese esquema inicial de personas, procesos y tecnología, podemos decir que uno de los elementos fundamentales es entender dónde está el cuello de botella para luego ir y enfocarnos en eso para poder realmente trabajar en la solución. Porque si no, volviendo al ejemplo del carro que tiene un tremendo motor, pero que tiene el filtro obstruido, pues meterle gasolina al carro no me va a ayudar a resolver el problema. Los cuellos de botella solo hay una forma de corregirlos, quitándolos. No hay otra. Expandamos el problema, hablemos de lo que es la teoría de restricciones y hablemos un poco de lo que es la responsabilidad personal. Básicamente de lo que vamos a hablar es muy rápidamente de los 5 pasos que nos habla este doctor Goldratt en la teoría de restricciones para poder trabajar ese cuello de botella. Ese, digamos que es uno de los elementos fundamentales, Carlos. Sí, recuerdo yo que él habla de que lo primero que hay que hacer es identificar y obviamente gestionar, porque es la única manera en que podemos optimizar lo que estamos haciendo. Sí, así es. Lo primero, y eso es lo que hace, digamos, cualquier médico, ¿verdad? O sea, si tenés un problema en el tobillo, pues estar atendiendo tu codo no es algo que nos pueda ayudar, ¿verdad? El problema está en el tobillo, ¿verdad? Entonces, lo primero es identificar la restricción, identificar dónde está ese cuello de botella, ¿verdad? Sí, René, tal y como comentábamos, la teoría esta habla de 5 puntos. Recuerdo muy bien que el primero es identificar la restricción. Como lo dijiste antes, es como el doctor. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene el paciente? Y para nosotros es cuál es el problema, cuál es el cuello de botella. Lo segundo que la teoría hablaba era que había que explotar esa restricción, de tal manera que tenemos que entenderla por completo y poder identificarla con total claridad. Sí, y eso al hablar de explotarla estamos llevando de meterle presión a ese cuello de botella para llevarlo a su máxima capacidad. Podemos tener un vehículo que tiene la capacidad de correr a 200 kilómetros por hora, pero nunca lo hemos corrido a 200, lo hemos llevado hasta 100 kilómetros por hora y creemos que eso es lo máximo que puede dar. Y entonces, al hablar de explotarlo es llevarlo a su máximo nivel. Sí, ese digamos que es el segundo paso que tú mencionas. El tercero habla de subordinar todas las decisiones al punto anterior. Ya hemos identificado el cuello de botella, ya sabemos hasta dónde llega. Y entonces ahora es cómo le metemos más recursos, cómo metemos más enfoque. Y aquí pueden venir varias cosas. Ya luego vamos a hablar de ejemplos. Tú mencionaste el tema de paradigmas. ¿Cómo cambias un paradigma? No lo sé, podrá ser posiblemente mentoring, coaching, capacitación, un proyecto complejo, no lo sé. Y entonces, has identificado el cuello de botella, tienes que asignar recursos para poder llevar ese cuello de botella a un siguiente nivel. Eso digamos que es el tercer punto que está subordinando todo a esa decisión. Y lo otro es elevar la restricción, que implica buscar formas de aumentar su capacidad. Ya estás asignando los recursos, pero aquí es cómo aprovechas esos recursos, cómo los utilizas inteligentemente. Yo recuerdo en una multinacional en la que trabajé, uno de los jefes que tuve decía que el problema es que le queremos recetar capacitación a todo. Entonces, la capacitación cuesta plata, hay que sacar a la gente de su trabajo, tienen que estar probablemente en un salón, hay que buscar a un capacitador, necesitas el salón mismo, posiblemente breaks o alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que estás aplicando eso cuando esa no es la medicina. Sí, estás poniendo una pomada cuando probablemente lo que necesitas es una inyección o una pastilla. Sí, y entonces de lo que habla aquí es de poder utilizar los recursos de manera adecuada. ¿Te recordás cuál es el último? Sí, el quinto punto, si mal no recuerdo, es prácticamente, ya solucionamos el problema, volvamos al principio. Exactamente. ¿Por qué? Porque puede ser que se nos vuelva a convertir en un cuello de botella. Antes hablamos, por ejemplo, que si era la carretera, que si era el vehículo
o que si era el chofer. Pusimos esos 3 elementos. Correcto. Ya arreglamos uno, ya arreglamos la carretera. ¿Y qué pasó? El chofer es el que necesitamos en este momento, el vehículo es el que necesitamos en este momento, lo estamos explotando correctamente y por eso la teoría dice, vuelva al primer punto, analice, ahora puede tener otra restricción y analice cuál es esa restricción. Si la primera vez era la carretera, hoy puede ser el chofer y vuelva a empezar. Básicamente es de lo que habla el doctor Goldratt en su metodología de la teoría de restricciones. Hablando de esta teoría, hubo un libro que en su momento se hizo más o menos famoso. En realidad, más que un libro de estudios, como un libro de una universidad, es una novela. Está escrito como una novela, como 100 años de soledad, o La ciudad y los perros, o Crónica de una muerte anunciada. Y básicamente, que por cierto el libro se llama La Meta, pues es la historia de un gerente que tiene un montón de rollos y que no sabe por dónde empezar. Sí, y entonces, en la medida que se va desarrollando, sin dar spoilers, en un momento determinado se implanta o se utiliza esta metodología, estos 5 pasos que acabamos de utilizar, y eso nos ayuda o le ayuda, en este caso, al protagonista de la novela a resolver algunos de sus problemas, no necesariamente todos. Aquí hay un punto que quiero hacer reflexión con nuestro público. Hay gente que piensa que todo fluye bastante bien y quiero decirle, no, está en un error. En el 100% de las empresas, en el 100% de los procesos que corremos en una empresa, en algún lugar hay un cuello de botella. Y es fundamental que nosotros, líderes, dueños, gerentes, asesores, la posición que ocupemos, apliquemos los 5 puntos que hemos visto. Y lo primero es, ¿dónde está ese cuello de botella? Totalmente de acuerdo, Carlos. Y volviendo un poco hacia atrás, en su momento hablábamos de que en esta parte íbamos a ponderar 2 elementos. Uno, todo lo que es la teoría de restricciones, y luego un aspecto personal también, ¿verdad? Y eso, cómo nos adueñamos de un ecosistema, ¿no? Hoy tú impartías una capacitación y sí, parte de lo que se hablaba era del tema de trabajo en equipo. Y si te recuerdas, tenían 7 cajitas. ¿Cuál era la primera? ¿Me ayudas a recordar de esas cajitas? La segunda era comunicación, la primera era responsabilidad compartida. Sí, señor. Responsabilidad compartida. Y en un momento determinado, cuando hablaban del tema, algo que se dijo durante esa capacitación es que pues es muy fácil ver hacia afuera y decir, es que el problema es que Carlos no hizo su parte. Sí. O el gobierno no hizo su parte, o llovió y esto no pasó. Yo recuerdo que yo trabajé en una multinacional de consumo masivo, hablando del tema del clima, y algo que ocurre es un hecho, ¿verdad? Claramente, si hablamos de una Coca-Cola, una Pepsi o una cerveza, nos la vamos a tomar con más ganas si hace calor. Así es. ¿Verdad? Entonces, vos venís también del mundo del consumo masivo. Parte de lo que ocurría mucho era que los equipos comerciales decían, es que la venta se cayó porque llovió. Así es. ¿Sí? ¿O no te tocó oír a vos esa situación? Sí, me tocó, y siempre recuerdo esta anécdota del equipo de fútbol que en su conferencia de prensa, luego de haber perdido 4-0, el entrenador muy lindo, muy orondo, dice, no, o sea, en realidad el equipo estaba preparado, perdimos por la lluvia. Eso hace que la bola corra menos, provoca mayor cansancio en los jugadores. Y uno de los periodistas le preguntó, perdón, ¿y el equipo que ganó? No llovía. Entonces sí, a veces buscamos unas excusas, perdón por la palabra, absolutamente estúpidas para las cosas que están pasando. Sí, totalmente de acuerdo. En la empresa, en el área en que yo estoy, yo soy el responsable de encontrar los cuellos de botella y de encontrar las soluciones. Obviamente reuniéndome con un equipo de gente que me permita tener otra visión. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y aquí decíamos que esta metodología nos puede ayudar si somos dueños de un puesto, si estamos a cargo de un departamento o si tenemos una compañía a cargo. Hay un elemento fundamental en esto, y cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de que te tienes que adueñar del ecosistema. ¿Qué es esto? Que si tienes un puesto, ese puesto es tu puesto. Si tienes un equipo, es tu equipo. Y si tienes una empresa, es tu empresa.
Entonces estamos hablando de adueñarse del ecosistema. Y un elemento aquí a donde te quiero llevar, Carlos, es, ¿vos has visto a un empresario o a un emprendedor creciendo mediante las quejas? Quejándose, viendo el problema hacia afuera, diciendo, como decía este técnico de un equipo de fútbol, que el equipo no había ganado porque llovía. Los empresarios, emprendedores, gerentes que he visto con esa posición que estás mencionando, no crecen, fracasan, están lejos de alcanzar el éxito. Por el contrario, la gente que he visto que crece son aquellos que buscan el problema, lo definen y lo solucionan. Ojo, esa parte es bien difícil, pero para eso es cuando uno tiene que rodearse de un equipo de expertos, asesores, consejeros, para poder determinar el problema y arreglarlo. Es que nunca hemos dicho que es fácil, ¿verdad? No. Nunca hemos dicho que es fácil, pero el punto es, si usted cree que el problema está afuera, no joda, no va a poder avanzar, no va a poder resolver los problemas, porque el problema entonces y el cuello de botella es usted. Y eso es un elemento fundamental que debemos de entender. En la medida que estamos viendo hacia afuera y estamos viendo los problemas hacia afuera, el tema no camina. Y te voy a citar un ejemplo muy concreto. En una ocasión, hace algunos meses, conversaba con algunos colegas emprendedores y la queja constante era que no se podía conseguir talento joven, capaz y comprometido. Que la generación de cristal, que la gente no quería trabajar, que los ninis, para los que no saben, ese es un término que se refiere a los que ni trabajan ni estudian, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado yo les dije, ¿y qué hay de estas empresas? Podemos hablar de grandes empresas, se me pueden ocurrir nombres como Ficosa, Corporación Dinan, Diunsa, solo por mencionar algunos, que tienen algunos miles de empleados y que siguen creciendo. ¿Dónde consiguieron esa gente? ¿Será que se la fueron a traer de Francia, de Alemania, de China? Sí. Entonces, parte de mi argumento fue, estos empresarios tienen las mismas restricciones que ustedes tienen. El asunto está en que los otros empresarios, en el ejemplo excelente que pones, sí saben dónde buscar. Y este otro grupo está perdido, no sabe dónde buscar. Y por eso no encuentra lo que ocupa. Sí, fíjate que puede ser eso, Carlos, pero no necesariamente. Yo creo que a veces puedes saber dónde buscar, pero el problema es que si sigues creyendo que el problema está afuera, tú te vuelves el problema. Sí. Y entonces, si crees que no vas a encontrar talento, si crees que los profesionales o las personas jóvenes no son capaces, no son comprometidas, no vas a encontrar gente capaz. No vas a encontrar gente comprometida. Simplemente porque ya te pusiste un velo, bloqueo. Te bloqueaste, tienes un paradigma. Sí, señor. Y ese paradigma, volviendo a lo que tú mencionabas unos minutos atrás, se volvió en tu cuello de botella. Sí, pero estamos hablando en este caso de que tu falta de responsabilidad, el no asumir la responsabilidad de tu ecosistema, te hace que vos te conviertas en ese cuello de botella gracias a ese paradigma. A ese paradigma. Nadie crece quejándose. No. Nadie crece viendo los problemas afuera. Sí, entendemos que bajo este modelo puede haber un tema de tecnología, puede haber un tema de procesos, puede haber un tema de personas que representa la restricción más importante. Eso es válido, ¿sí? Pero si todo se va a volcar hacia afuera, si toda la problemática es que no se puede, que en este país no se puede, y lo mencionamos en un capítulo previo, hacer negocios en Honduras no es fácil. No, para nada. Y lo dijimos hace rato, cuando yo te decía, no, pero es que nada de esto es fácil. Sí, tener un departamento a cargo no es fácil. No. Incluso tener tu propio puesto de trabajo, aunque no tengas personas bajo tu responsabilidad, no es fácil. ¿Te ríes, Carlos? ¿Quieres comentar algo? Sí, porque creo que tanto yo, por la experiencia que he podido acumular, como las personas que nos están viendo en este momento, también estoy seguro que dicen lo mismo. No es fácil. Pero aquí cabe la pregunta, René. Bueno, yo ya encontré mi cuello de botella, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya dije yo que juntarnos con otras personas, ok, pero hay cuellos de botella de este tamaño y de este tamaño, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo?
Sí, ¿cómo te adueñas? ¿Cómo resuelves el problema? ¿Verdad? ¿Cómo te adueñas de ese cuello de botella? Bueno, el elemento fundamental, Carlos, es la observación. Y si no tenemos la observación o nuestros equipos de trabajo no tienen la capacidad de identificarlo, vamos a tener que buscar ayuda. Por eso, en un momento determinado, resolvemos con un té en la casa y nuestra mamá tenemos un dolor o nuestra pareja nos da una tisana, una infusión y con eso resolvemos, ¿verdad? Sí, sí. Pero en un momento determinado el dolor puede ser tan fuerte que necesitamos ir al médico. En esos casos, pues esto equivale a que nuestra capacidad de observación y de autodiagnóstico no es la suficiente y vamos a necesitar ayuda. Posiblemente vamos a ocupar una mirada experta para que mediante la observación se pueda determinar dónde está el problema. ¿Sí? Y perdona, fíjate, un tema interesante. En un momento determinado yo hablaba con un empresario grande, en su rubro es el empresario más grande de Honduras, y me decía: René, el problema que yo tengo es que no somos capaces de contratar gente buena. La gente buena, tenemos gente buena, pero nueva, que quiera entrar a la compañía, no quiere entrar. Y no sé por qué. En el marco de esto, entonces, uno debe dedicar tiempo a analizar el flujo de trabajo, las personas, los procesos, los paradigmas, las tecnologías. ¿Qué tecnologías se están utilizando? Y ese es un elemento fundamental porque las tecnologías en los últimos años han venido a cambiar exponencialmente, ¿no? Y eso está teniendo un impacto enorme en las organizaciones, en los equipos de trabajo y en los puestos individuales, ¿sí? Incluso, y rápidamente, Carlos, yo te voy a llevar a un punto de cómo la tecnología está afectando, y en este caso no de manera positiva. Tengo una amiga que está comprometida con desarrollarse, con leer y con conocer cosas, pero no se puede concentrar más allá de 5 minutos. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente se distrae, se va a las redes sociales, se pone a textear, ¿verdad? Y luego todas esas tecnologías nos han llevado a un medio en el cual el lenguaje está fragmentado y los mensajes son cortos. Pero en un momento determinado, si vos necesitas leer, necesitas tomar un libro que probablemente tiene muchos capítulos, pues no son mensajes cortos, ¿verdad? Pueda que ahí haya muchas y muchas horas de lectura y tu capacidad de atención se ve limitada. Carlos. René, estamos tocando un punto en donde es fundamental que todos los gerentes, emprendedores, una vez que han visualizado el problema o lo tienen medio resuelto, como decías vos, que se vuelvan a su equipo, pregúntele a su equipo. El equipo siempre está en la primera línea, el equipo es el que sabe. Entonces, como decir, el que tiene el zapato puesto sabe dónde está la piedrita y exactamente la encuentra. Entonces creo que es fundamental que nuestros amigos, y para retomar el tema, nosotros sepamos que nuestro equipo, nuestra gente, conoce, no voy a decir con exactitud, pero conoce en profundidad el problema o los problemas, o distinguen los cuellos de botella. Sí, tienen idea de dónde están los atascos. Así si te sientas a hablar con un supervisor, con un coordinador, con un jefe, probablemente te va a decir: el problema es que mi gente se está llevando tantas horas hablando en resolver estos y estos problemas, y eso le consume la mitad de su tiempo, de su jornada, que puede ser de 44 horas a la semana. Entonces, ese es un elemento fundamental porque la observación no puede depender solo del gerente, ¿verdad? No, tienes que bajar y tienes que tomar esa observación de los demás. Pero ¿qué hay, Carlos, de esas situaciones donde la gente tiene miedo a opinar? A eso iba, René, y por eso quería interrumpirte. Ok, pero todo esto se echa a perder si nosotros no hemos logrado en nuestra cultura organizacional hacer que la gente tenga la confianza como para decirlo. Incluso en una cultura que yo diría que es lo que todos andamos buscando, en que la gente pueda levantar la mano y decir: hey, miren, a mí nadie me ha dicho, pero ahí hay un cuello de botella. Este proceso que tiene 10 pasos lo podemos hacer en 6 o en 8 y nos podemos ganar. La empresa tiene que tener esa cultura de que la gente sepa que puede opinar, que puede decir sin temor a sufrir algún tipo de represalia. Perfecto. Vamos a hablar entonces del siguiente paso, Carlos. Una vez que has tomado esos elementos de comunicación que vos mencionás e incorporás la opinión y la observación de todos,
los participantes para poder identificar verdaderamente el cuello de botella, y una vez que lo has identificado, el elemento siguiente es cuantificarlo. Sí, entonces equivale a decir, bueno, en realidad sí, este carro no puede ir a más de 100 kilómetros por hora, y al no ir a más de 100 kilómetros por hora tenemos esta limitante. Esto es lo que nos está costando, y entonces ahí tienes una mayor claridad del impacto que eso tiene en tu organización, en tu departamento o en ti mismo como individuo, en el puesto en el que te estás desarrollando. Absolutamente, René, absolutamente. O sea, una vez que yo ya lo distinguí, tengo que cuantificarlo, tengo que saber cuánto me golpea esto, cuál es el daño que esto me está causando. Y puede ser un daño en diversos puntos, puede ser un daño a nivel de económico, puede ser un daño a nivel de tiempo de producción, puede ser un daño a nivel de calidad, incluso un daño a nivel de frustración de la gente. Sí, sí, el llamado burnout, que el término en español no hay un equivalente, pero es básicamente cuando la gente se quema. Sí. Sí, la gente se quema, se frustra, y pues, los niveles de productividad se vienen al piso, ¿verdad? Hay una observación que hace la gente ahí con respecto a este punto, y es, yo ya me cansé de decirlo, ni a los dueños les importa. Si a ellos no les duele, A ellos no les duele, ¿y por qué yo me voy a meter de ¿por qué a mí me va a ¿Por qué doler? a mí? Y yo creo que ese es el ejemplo claro cuando la gente está quemada. Totalmente de acuerdo, Carlos. Pues ya hablamos entonces de que esa observación debe de incorporarse a todos los equipos, ¿verdad? Y luego hablamos de cuantificar ese cuello de botella. Luego el siguiente punto pues es pasar a la acción, es tomar esos 5 pasos que hablamos, Y trabajar. sí, para poder trabajarlos y para poder explotar ese cuello de botella, para eventualmente, posiblemente llegar a otro. Posiblemente al inicio era un problema de actitud. Ajá. Era de gente quemada, frustrada, que ya no creía en sus líderes, y una vez que has superado ese cuello de botella, pues vas a tener otro, una tecnología, un proceso que no está bien definido, puede ser otro el cuello de botella y vuelva a empezar, a girar de nuevo la rueda, ¿verdad? Ok, hablamos de subordinar, ok, y es que el resto del sistema debe trabajar al mismo ritmo de la restricción que hemos encontrado o que estamos trabajando. Hay tareas esenciales que estamos haciendo o tareas esenciales que no estamos haciendo. En este punto es donde tenemos que hacer los ajustes necesarios para que la cosa fluya. Carlos, creo que hemos abordado el tema, aunque de manera breve, lo suficientemente amplia como para explicar qué es un cuello de botella y desgranar un poco cuáles pueden ser los caminos o los pasos para poder trabajar en ese atasco, en ese cuello de botella. Sí, yo creo que si gustas podemos ir cerrando el tema. Me gustaría oír tus reflexiones ya en esta parte final. Ok, yo voy a insistir en algo que dije hace unos minutos, y es, señor empresario, señor emprendedor, no crea que no tiene cuellos de botella. Tiene cuellos de botella, y esos cuellos de botella le están costando dinero, tiempo, calidad, motivación, pero el cuello de botella tiene un costo y usted los tiene en su empresa. Si no los está viendo, busque gente que le pueda ayudar a encontrar esos cuellos de botella. ¿Para qué? Para que se haga eficiente, para que sus procesos sean mejor de lo que están haciendo en este momento. ¿Y saben qué es lo más chistoso de esto? Que tal y como la teoría lo dice, arreglamos el cuello de botella y nos aparece otro. Es como los baches en la carretera. Taparon 3 y aparecieron 2 más. René, ese es mi comentario final. Si quieres, nos despedimos. Sí, me gustaría nada más una última reflexión, Carlos, simplemente reforzando un tema, y es el tema de empoderamiento personal, el adueñarse de un ecosistema. Si creemos que el problema está afuera, debemos entonces de comenzar a pensar que el cuello de botella somos nosotros. ¿Sí? Eso es un tema que debe de ser un indicativo, una señal roja. Hoy lo mencionábamos en la capacitación de la cual hicimos referencia antes. Si usted ha tenido un novio o una novia y ha repetido 7 veces con diferentes novios o novias y todos son alcohólicos, el problema no son sus novios, es usted. Usted los ha escogido. ¿Sí? Así que, Carlos, muchísimas gracias, un verdadero gusto. Una vez más, gracias a Dios que estamos aquí tratando de compartir conocimientos y experiencias con la gente. Y por favor, queremos sus comentarios, véanos, dele like, díganos algo, mándenos un corazoncito o algo
porque queremos saber si estamos haciendo bien las cosas. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto a todos.